Hola a todos, en esta entrevista nos encontramos con Alina Acevedo, quien es abogada y además tiene la característica de ser profesora en el área universitaria. Hola Alina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, ¿cómo estás tú? Bien también, ¿cómo te ha ido? La verdad es que bastante bien, aquí aprovechando la posibilidad de poder desarrollar otras actividades a través de vía remota, que no siempre es posible desarrollar cuando estamos en proceso normal. O sea, ¿estás con teletrabajo? Sí, estoy con trabajo desde el 18 de marzo. Excelente. Ya, le quiero comentar a la gente que esta entrevista está orientada a dar una introducción y empezar a profundizar un poco en lo que son los derechos de autor. Un tema que cuando uno es profesor es bastante importante, ya que siempre está utilizando recursos de internet para complementar hasta nuestras diapositivas, la documentación que es necesaria para poder hacer un informe o para simplemente mandar lectura a los estudiantes. Entonces, tenemos un conjunto de preguntas orientadas a Aline que nos puede ayudar a resolver algunas dudas de este tema. La primera pregunta, Aline, para ti es, ¿qué es la propiedad intelectual? La verdad es que existen distintas definiciones, hay varios autores que han tratado el tema, pero en palabras bien simples se trata de un conjunto de derechos que tienen los autores sobre sus creaciones originales, ¿ya? A nivel internacional se han establecido varias denominaciones y se precisa como nombre genérico como propiedad industrial, ¿ya? Y dentro de la propiedad industrial nosotros vamos a encontrar la propiedad intelectual propiamente tal o propiedad industrial y la propiedad o el derecho de autor. Ya esas son las dos nomenclaturas en que podemos nosotros visualizar a las propiedades intelectuales. Ya, la siguiente pregunta iba orientada al mismo sentido, que es, ¿a qué se le llama derechos de autor entonces? Ya. Esto lo vamos a ver desde la perspectiva de la ley, porque en nuestro país hay varias normas, varias leyes que estudian, guían y establecen un ordenamiento respecto a la propiedad intelectual y específicamente al derecho de autor. Eh, Específicamente es la ley 17.333 la que define qué debemos entender por derecho de autor. Y la define como aquellos derechos que adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos, científicos, cualquiera sea su forma de expresión y los derechos conexos que ellas determinan. ¿Ya? Esta ley también ha especificado cuándo nos encontramos frente a cada una de estas particularidades, es decir, cuando estamos frente a obras literarias, artísticas, etc. Y en definitiva, se trata de derechos patrimoniales que provienen precisamente de estas creaciones originales. Ya, esta ley la podemos encontrar disponible en línea, ¿verdad? Sí, podemos encontrarla disponible en la base de datos de leyes del Congreso Nacional. Ustedes Ya, ponen un número o el nombre y va a aparecer la ley, la pinchan y se va a abrir por completo el texto de la ley actualizado al día de hoy. perfecto. ¿Quiénes son los titulares de los derechos de autor? Los titulares de los derechos de autor son precisamente las personas que crean en forma original estas producciones, esto, digamos, estas obras, y que en definitiva son quienes gozan de la calidad de autoría de los mismos. En nuestro país nosotros lo hemos determinado como obras de chilenos y de extranjeros domiciliados en Chile, por una parte, pero también tenemos obras de autores desconocidos, que también van a tener su tratamiento en respecto a la propiedad intelectual. Ya. Por ejemplo, ¿a qué podríamos llamar una obra original? Si yo creo un video para mis estudiantes, ¿tú me estás diciendo que yo podría patentar ese video? ¿O declarar los derechos? Efectivamente, esa obra, esa creación, podría ser objeto de una patentación y bajo un procedimiento que también está establecido en la ley y en un organismo específico del Estado que va a ingresar la solicitud para poner esa obra a tu nombre, con tu autoría, ¿ya? Y una vez terminado el procedimiento que establece la ley, va a quedar patentada a tu nombre y no va a poder ser reproducida sino bajo las condiciones que tú hayas establecido previamente.
Perfecto. ¿Y cómo funcionan las normas de las tecnologías de la información y los derechos de autor? Por ejemplo, ¿hay normas particulares? Te contextualizo. Yo, por ejemplo, que trabajo en el área de software, soy informático, para patentar o tener derechos de autor sobre un programa es bastante difícil porque cuando a nosotros nos piden patentar software, por ejemplo, la patentación no es solamente el software, sino que hay que también patentar todo el hardware que conlleva nuestra creación. Sí, efectivamente. En el caso genérico de las TICs, por ejemplo, un Word, un PPT, un video, una canción. Mira, es la misma ley que les acabo de mencionar, la 17.339, que establece que estas obras, ya en el artículo 3, número 16 de la norma, dice que están especialmente protegidos los programas computacionales, cualquiera sea el modo, la forma de expresión. Cualquier programa, sea una fuente, un programa objeto, e incluso todos los documentos preparatorios, la descripción técnica y los manuales de uso pueden ser patentados. Es decir, van a gozar de la misma forma de patentar cualquier tipo de obra o creación originaria. Perfecto. ¿Estos derechos yo los podría ceder o heredar? La verdad es que estos derechos de autor siguen las mismas reglas generales de los ¿Ya? derechos que existen en nuestro sistema jurídico y efectivamente pueden ser heredados, ¿ya? Lo que no se puede hacer es ceder porque hay una regla especial que dice que el derecho de autor tiene, el autor, digamos, de la obra, tiene 70 años. Después de su muerte continúan siendo de ellos, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay una prohibición en respecto a la cesión. Pero como derechos patrimoniales, sí pueden, en definitiva, autorizarse el uso, no cederse los derechos mismos, sino que autorizar el uso a terceros. Y evidentemente, como las personas vivimos un tiempo, estos derechos sí pueden ser heredados por la descendencia conforme a las reglas generales en materia de derecho sucesorio. ¿Ya? ¿Cómo ves tú que se comportan los derechos de autor en Chile en relación a otros países? A ver, la verdad es que en este punto nosotros primero tenemos que tener presente que existen varios convenios internacionales en la materia. Y lo que lidera a todos estos procesos a nivel internacional es el convenio de Berna. Sin embargo, pese a haberse establecido parámetros internacionales, nuestra ley no se ha ido adaptando de la manera que lo exige hoy día el desarrollo de la creación humana. Por lo tanto, en ese aspecto, hoy día sí existen estándares no tan eficientes como los que deberían existir bajo este tipo de ordenamiento. Y por lo tanto, yo creo que el comportamiento de nuestra legislación en lo que respecta a nivel internacional, estamos en un nivel inferior. Sin perjuicio de ello, en los últimos años se han tratado de asimilar a estas normas internacionales y se han ido creando varias disposiciones legales y se han creado varios órganos que trabajan precisamente en estos procesos de las creaciones originarias. ¿Ya? Esta es una pregunta un poco más personal. Desde tu punto de vista, ¿crees que en Chile inculcamos respetar los derechos de autor? La verdad es que sí, sí, porque desde que se crearon, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y de las Artes, se ha venido desarrollando un proceso bastante sistemático y profundo en materia de protección y respeto de los derechos de autor, ¿ya? Es más, se ha promovido en forma permanente la importancia de la propiedad intelectual, es decir, la posibilidad de que quien crea algo originario lo pueda patentar en estos órganos y se resguarden los derechos de los autores. Además, se han preocupado de crear, por ejemplo, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, ya el INAPI, que es un órgano que está encargado precisamente de administrar y atender los servicios de propiedad intelectual. O sea, por eso te decía anteriormente que en los últimos años Chile se ha preocupado mayormente de enfocarnos en una real protección a los derechos de autor. El problema es no tanto de nuestras autoridades, sino que el problema es más bien nuestro, porque muchas veces ignoramos que nuestras creaciones originarias pueden ser objeto de patente y
en definitiva, ser protegida a través de este derecho. Perfecto. ¿Existen penas por robo o uso no autorizado de los derechos? Sí, y aquí también hay un catálogo normativo bastante importante que se ha ido desarrollando y creando en los últimos años. Por ejemplo, tenemos la ley 19.039, que viene un poco a llenar estos espacios vacíos sobre las conductas que pudieran alterar o vulnerar los derechos de autor, y ha establecido y tipificado varias conductas y las sanciones a estas conductas a fin de evitar la infracción a los derechos de autor. Perfecto. ¿Y hay manera de monitorear esto de los derechos o uso indebido de la propiedad intelectual? La verdad es que hoy día con las nuevas tecnologías es mucho más fácil poderse dar cuenta que tus creaciones originarias están siendo utilizadas de una forma que puedan transgredir esos mismos derechos. Y por lo tanto, sí hay forma de poder percatarse que tu obra originaria está siendo utilizada por terceros sin autorizaciones o de una forma que pudiera involucrar la comisión de algún delito. Ya, o sea que yo le podría ir y reclamar a esas personas sobre Hacer las que están denuncias. utilizando, por ejemplo, una simple presentación. Sí, se pueden hacer las denuncias y así ha ocurrido en muchos casos en alguno de estos órganos que vela por el respeto de estos derechos de autor e iniciar el procedimiento judicial que en definitiva terminará con una sentencia y el cumplimiento de una pena. Perfecto. Mira, te voy a poner un supuesto. Yo ¿Ya? creé un video para nuestro canal de YouTube que esté Educando en CDD. Si bien cuando yo subo este video me agrego a las licencias que tiene YouTube, licencias estándares de YouTube de derechos de autor y compartir y todo, pero aún así yo puedo declarar ese contenido digital bajo mi autoría y que sea reconocido. A ver, es que ahí hay que distinguir, porque las políticas que tienen los distintos canales o vías de exposición de videos, de mensajes, etcétera, establecen ciertos parámetros que están determinados o están señalados de conformidad a la ley. Pero estos canales tienen niveles internacionales, por lo tanto, todos los estándares son determinados por aquel país donde se crea esta plataforma. ¿Ya? Si bien debiera estar conforme con el convenio de Berna, a veces pudiera suceder que se enfrenta con nuestra legislación nacional y ahí pudiéramos tener a lo mejor algunas diferencias. Lo que sí se puede hacer es que tú puedes declarar, además de las restricciones que tiene el canal, algunas restricciones, como por ejemplo que tus videos sean solo para uso pedagógico. Y ahí hay una restricción que va a estar amparada por la ley chilena. Ok. Y en nuestro país, ¿quién regula estos derechos? Por ejemplo, este mismo video que yo creé y que digo que lo pueden usar solo bajo un ámbito pedagógico y que sea supervisado o autorizado por mí. ¿Quién regula eso, por ejemplo? Tenemos quien fiscaliza un poco. ¿Sí? Ya. Primero tendríamos el Ministerio de Cultura, ¿Ya? ¿ya? La INAPI ¿Ya? y los tribunales ordinarios de justicia. También nosotros podemos denunciar, si esto constituye algún tipo de delito, denunciarlo a los tribunales penales, digamos. ¿Ya? Tienes varios mecanismos y varios procedimientos, por lo cual hacer efectiva la responsabilidad de terceros frente a un uso indebido de tu video. Perfecto. Ya, ahora vamos a hacer unas preguntas más de la vida cotidiana de un profesor porque yo sé que también está enfrentado a esas cosas. Por ejemplo, yo estoy preparando una actividad para mis estudiantes donde les voy a colocar un video y además voy a adjuntar una canción y quiero poner una imagen. Ya. ¿Estoy infringiendo alguna normativa, alguna ley? A ver, primero, el video lo vas a crear tú. No, lo voy a buscar en internet. Ya. Si tú puedes acceder a un video, los videos en general tienen la posibilidad de ser reproducidos, ¿ya? Cuando estos videos además son con fines académicos, estamos dentro de otro contexto y está autorizado expresamente por la ley. Ya el Ministerio de Educación autoriza a enseñar bajo
los videos porque el propósito es educativo, no tiene un fin de lucro. Por lo ¿Ya? tanto, no hay una infracción en esa reproducción con fines educacionales, ¿ya? El propósito es ilustrar, enseñar, y por lo tanto, ese propósito no está restringido. Perfecto. O sea que yo podría colocar una imagen que aunque diga que tenga derechos de autor, como es de uso pedagógico, la podría mostrar. Es que cuando las imágenes dicen están restringidas, tú no puedes, no se produce la reproducción. Eso pasa, por ejemplo, en los textos. En un Ya. texto, en un libro, cuando el autor prohíbe su reproducción a través de Internet, va a estar bloqueada la posibilidad de reproducirla. Quizás podrás ver una página del texto, pero no el libro completo. En otros casos, cuando el autor no restringe el uso por Internet, tú puedes obtener el texto completo. Lo mismo pasa con los videos. Muchos Ya. videos no se puede reproducir y no es reproducible. Ah, perfecto. Eh, Hoy en día hay harta polémica porque hubo una actualización hace poco sobre el cobro de impuestos sobre plataformas digitales. ¿Sí? Pero, ¿cómo se regulan estas plataformas digitales el cumplimiento de todas las reglas internacionales del derecho de autor? A ver, las plataformas tienen un trato especial en la ley, ¿ya? El uso de las plataformas evidentemente va a generar un costo y este costo se va a regular dependiendo del país de origen. Y eso es lo que determina la diferencia en algunos casos de por qué ciertas plataformas tienen un costo mayor que otras, inclusive algunas tienen la posibilidad de ser gratuitas, ¿ya? Porque va a depender del estado de origen la regulación de esas plataformas. ¿Ya? Por ejemplo, en general las plataformas que utilizamos en nuestro país no son plataformas creadas en nuestro país, son plataformas que crearon en nuestro estado y por lo tanto sí se tiene que pagar una especie de renta por el uso. Y eso está regulado en las mismas plataformas y cuando uno accede a ellas dice el costo y uno acepta las condiciones de ese contrato de uso. Ya. Esas son las preguntas que teníamos para ti, Aline. Ahora son las formales. Se me olvidó mencionarte que al principio vamos a tener un pequeño juego, ¿Ya? ¿ah? En donde te voy a pedir que te evalúes a ti en una escala de 1 a 5 en 5 aspectos que Ya. tienen que ver un poco con las competencias digitales. La idea de este foco es que lo veas desde tu ámbito ahora, profesor, Ya. pedagógico, ¿ya? Y yo te voy a hacer una pregunta. En una escala 5, ¿cuánto, por ejemplo, utilizas o cuánto cuidas o cómo lo haces? ¿Ya? Ya. La primera pregunta, en una escala de 1 a 5, Aline, ¿cómo encuentras tú que te manejas con la información y la alfabetización informacional? Yo creo que en el área en que yo me desempeño, un 4. Ya. ¿Qué te falta en esa brecha? Saber utilizar mejor las plataformas, porque tienen un uso bastante amplio, que este año, por lo que nos ha tocado vivir, he aprendido a usar, y la verdad es que es increíble la cantidad de cosas que uno podría hacer desde una plataforma. Es decir, entregar material, realizar interrogaciones, crear material dentro de esa misma plataforma y crear inclusive juegos de aprendizaje, etcétera, que uno, como en la presencialidad no se utilizan, uno desconocía un poco ese otro uso de las plataformas de carácter académico. De carácter académico. Entonces, ya, vamos a ir a la segunda. ¿Cómo crees tú que andas en la comunicación y colaboración de la información que tú manejas, por ejemplo, en la escala de 1 a 5? Yo creo que un 5. 5. ¿Colaboras, por ejemplo, con tus otros pares en creación de material o en búsqueda de información o actualización? Efectivamente, nosotros en mi área de trabajo somos súper colaborativos. Por ejemplo, hay una sentencia que salió de un tribunal X y que una sentencia que es súper buena para ser analizada. El que la obtiene primero la envía, la comentamos, yo comparto mis materiales, yo preparo todos los años un apunte para mis clases
y lo voy actualizando año a año porque la sociedad va cambiando, por lo tanto algunas situaciones se van modificando. También se lo envío a todos mis pares para que ellos lo tengan como material de apoyo de sus clases. En ese sentido, también textos que de repente uno encuentra y que son buenos para la enseñanza de la asignatura, también se los remito y en definitiva trato de compartir mis propuestas de material académico. Perfecto. En la creación de contenidos en 1 a 5, ¿cómo crees que te encuentras? ¿Te ves haciendo algún día un canal de YouTube? Yo creo que un 4. La verdad es que al principio me costó un poco acomodarme a esto de la enseñanza remota, porque además yo soy una persona que me muevo en la sala, escribo mucho en la pizarra, llevo trabajos para hacer en clase y apoyar a los alumnos, etcétera, y eso me costó un poco dejarlo, pero aprendí a usar la plataforma que la universidad en la que trabajo decidió que era nuestro sistema de enseñanza, y la verdad es que tiene muchas potencialidades para poder hacer trabajos de forma similar sin estar presente en una sala de clase. Perfecto. En la seguridad de tus datos, ¿qué tan cautelosa eres con ellos en una escala de 1 a 5? Yo creo que un 2. Ahí estoy al debe. Al debe. De hecho, creo que hasta me puedo conocer mis claves por ahí, por cierta situación que se me han producido durante este tiempo. Y la verdad es que he aprendido poco a poco a ser más cautelosa con los tipos de clave y la información que mantengo y que debe ser reservada en algunos casos. Muy bien. Por lo menos mencionaste, hiciste énfasis en los tipos de clave. No usar el tipo de clave pollito 1, 2, 3, o fechas de cumpleaños, No. o nombre de los papás, por ejemplo, lo cual es importante y es un paso bastante avanzado ya. Es más, te puedo contar algo. Yo hoy día tengo un cuaderno de claves. Entonces, No sé si es tan seguro, a no ser de que no, guarde el cuaderno debajo de la cama, sí, pero no sé qué tan seguro es. porque como las he modificado todas, y antes, como decías tú, usaba el pollito 1, 2, 3, hoy día le he puesto claves distintas a todo, y para no perder las claves que necesariamente uno las tiene que guardar, las tengo ahí registradas. Y las voy cambiando cada 15 días. Muy bien, ahí sí estamos muy bien. Y la última pregunta, Lynn, en una escala de 1 a 5, cuando te has encontrado con un problema tecnológico, ¿en qué nivel te catalogarías tú para tratar de solucionar ese problema? Yo creo que hoy día estoy en 5. Y curiosamente, me pasó en mi primera evaluación regular que la prueba no se liberó. Primero se liberó antes, se liberó el día anterior. ¿Ya? Y por lo tanto revisamos con un colega que está a cargo de la plataforma en la carrera, y resulta que no había existido ningún error en el proceso que yo había hecho. Por lo tanto, y al día siguiente la prueba le pusimos más medidas de seguridad y no abrió a la hora establecida. Así que tuve que actuar sobre la marcha, liberarla y modificar la hora de cierre para que tuvieran todo el tiempo que se había acordado para esa evaluación. Por lo tanto, yo creo que hoy día soy capaz de solucionar dificultades que en otros tiempos habría estado al punto del colapso y no habría tenido forma de remediarla. Perfecto. Aline, queríamos agradecer tu participación, tu tiempo y buena disposición. Ojalá en futuras trabajos, entrevistas que podamos hacer, poder desarrollar un poco más un tema que es bastante amplio, como la INAPI, como la ley en sí, y poder ir revisando qué pasa con esta creación de contenido y cómo nos puede afectar a nosotros dentro de la docencia, por ejemplo, la infracción de una simple, sacar fotocopia de un libro, de una simple actividad, ¿verdad? O empezar a buscar libros que son de paga y no los podemos pagar y los adquirimos por otros medios, ¿verdad? Sí, yo encantada, feliz, y creo que en eso estamos al debe, que debemos establecer,
precisar aún más los conocimientos en esta área y hacerlo efectivamente por temas, porque es tan amplio que hoy día dimos una visión así como muy por encima del tema, Sí. y hay que ir enfocarlo en temas más precisos. Así que yo feliz de acompañarte en tu programa, Miguel, y de seguir colaborando en este proceso que a mí me parece una iniciativa súper, súper interesante. Muchas gracias, Alin. Para toda la gente, ojalá les haya gustado esta entrevista. Si les gusta, lo pueden dejar en los comentarios. Cuando esté lista esta entrevista, Alin, te vamos a hacer llegar el video primero para que lo revise y no autorices a subirlo como corresponde, ya que estamos utilizando tu imagen y conocimiento. Y eso, muchachos. Nos vemos. Muchas gracias, ya están autorizados. Ah, ya. Gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video. Además, seguirnos en nuestra página de Facebook de Educando en CDD. Nos vemos.